Estupendo, pues muchas gracias Jorge, muy buenos días a todos y a todas. Para mí es un placer participar en este congreso de la mano de Jorge, que siempre organiza los congresos con una profesionalidad realmente envidiable. Y nada, para no robar tiempo a los ponentes, voy a presentar directamente la primera ponencia, que bueno, viene de la mano de la profesora Ana María de la Encarnación, que es profesora de Derecho Administrativo en la Universidad de Valencia, colega y buena amiga. La profesora de la Encarnación, bueno, pues está especializada en Derecho de la Administración Pública, tiene unas líneas de investigación que incluyen la valoración del suelo, la economía colaborativa, las viviendas turísticas y cuestiones de género e igualdad de la mujer. Además de toda esta investigación de carácter sustantivo, también ha dedicado bastante atención, hola Ana, ahora te veo, a bueno, cuestiones de innovación educativa. He asistido pues, a bastantes congresos, tiene muchas comunicaciones sobre el particular y bueno, estoy seguro que bueno, pues, su ponencia será interesante e ilustrativa. Ana María, yo creo que tienes unos 15-20 minutos aproximadamente y te dejo la palabra. El título de la ponencia es el siguiente: Derecho Administrativo e Innovación Docente, Mix and Match. Muy bien, cuando Muy bien, quieras, Ana. muy bien, pues muchísimas gracias. Lo primero, agradecer a Jorge su amabilísima invitación a participar en este congreso sobre innovación educativa y, como bien se ha dicho, ya está en su cuarta edición, contra viento, marea y pandemia. Y también, Juan, gracias por tus palabras cariñosas. Se nota lo de que trabajemos en el mismo departamento y ser compañeros y además amigos. Bien, debo decir que no he preparado PowerPoint por un exceso de trabajo, que bueno, pues yo supongo que somos conscientes de que ahora con esta situación se nos tarda bastante más, vamos un poco desbordados y no tenemos prácticamente tiempo para hacer nada. Entonces, nada, simplemente comentar que si alguien tiene interés en no sé, alguna de las cosas que voy a ir comentando o en alguno de los, por ejemplo, hablaré de rúbricas en algún momento, si alguien tiene interés en enviar alguna, no tengo ningún problema. Muy bien, pues sí que os rogaría, porque no me he puesto el teléfono, entonces os rogaría por favor que me fuerais diciendo un poco lo del tema del tiempo. Voy a intentar medirlo, pero bueno, sabemos que siempre no vamos a pasar. Bueno, pues a ver, Hoy no vas a pasar. hoy no me voy a pasar, gracias. Bueno, Bueno, pues nuestro punto de partida debe ser, evidentemente, el espacio. Es la parte que tiene, lo bueno que tiene empezar la primera, que puedes decirlo todo. Con lo cual, voy a hablar hasta del espacio europeo de educación superior. Bien, pues este es nuestro punto de partida y la adaptación que han tenido que hacer nuestras universidades, lo que, como sabemos, ha supuesto, por una parte, un cambio importante a nivel de estructura, a nivel de organización de las enseñanzas superiores, pero en cuanto nos interesa, un cambio muy significativo en las metodologías docentes que veníamos utilizando hasta el momento. Se generalizó la utilización de nuevas tecnologías dentro de lo que pasó a denominarse el proceso de enseñanza-aprendizaje, que colocaba a alumnas y alumnos como figura central de este proceso y buscaba la adquisición de competencias, destrezas, habilidades, etcétera. Esta renovación pedagógica supuso un cambio de roles, de forma que sabemos que cada estudiante ha adoptado un papel activo y responsable dentro de este proceso de enseñanza-aprendizaje, mientras que como profesorado hemos abandonado el rol de meros transmisores de información y nos hemos convertido en facilitadores del aprendizaje. Claro, todo esto nos ha supuesto grandísimos retos porque ha significado salir de nuestra zona de confort. Y sobre todo ha sido especialmente difícil para quienes enseñamos derecho porque tenemos fama de hacer unas clases magistrales perfectas. O más bien teníamos, dado que el plan Bolonia nos ha obligado a reinventarnos. Esta reinvención, en la mayoría de los casos, ha venido de la mano de lo que hemos podido denominar, sin duda, el reinado de los medios digitales, y entre ellos, pues, TIC y lo que se denominan también las TAC. Por una parte, esas conocidísimas tecnologías de la información y de la comunicación, las TIC, que simplemente suponen utilizar medios tecnológicos como nuevos canales de comunicación. En el caso de las aulas, y gracias al uso de Internet, se han integrado de forma sistemática pues, plataformas virtuales de enseñanza, aulas multimedia, dispositivos móviles, por ejemplo. Y por otro lado están las TAC, que son las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento, que han tratado de orientar estas TIC, estas tecnologías de la información, hacia usos más formativos con el objetivo de aprender más y aprender mejor. También voy a hacer una mínima referencia, y aquí os pido ayuda, porque he encontrado las TEP, que son las tecnologías para el empoderamiento y la participación. Solamente he encontrado varias líneas, pero no las entiendo, con lo cual sí que os pido después que en la parte de las preguntas
me digáis en qué consisten realmente, porque de verdad no acabo de verlas. Entonces, estas tecnologías del empoderamiento y la participación, por lo que he visto, parece ser que están enfocadas más a redes sociales, que gracias a la característica de las redes sociales pueden o permiten compartir información en tiempo real y se participa de una manera muchísimo más activa sin necesidad de pertenecer pues, a ninguna universidad, ningún grupo académico, etcétera. Pero, de verdad, necesito ayuda después para que me lo comentéis. Bien. Continuando con lo que estaba comentando, hay que tener en cuenta que tanto las TIC como las TAC no nacen de una necesidad educativa, sino comunicativa, porque gran parte de nuestro alumnado actual pertenece a lo que se llama la generación tecnológica o la generación Y o incluso la generación Z, es decir, que han nacido prácticamente con un móvil bajo el brazo. Dominan evidentemente las nuevas tecnologías, aunque también tenemos que ser conscientes que, a pesar de que sean nativos digitales, no todo el alumnado de educación superior tiene a su disposición estos medios tecnológicos. Sabemos que el número de personas usuarias de Internet es cada vez mayor, pero todavía tenemos lo que se denomina la brecha digital. Es, por lo tanto, evidente la vinculación de la tecnología con la innovación didáctica, pero no todo vale en innovación y a veces no viene mal parar y pensar. ¿Qué tipo de destrezas queremos que trabajen o qué competencias queremos que adquieran? Y, por tanto, ¿cuáles son las mejores técnicas para obtener los mejores resultados en el aula? Esto es lo que yo hice. He llevado a cabo diferentes experiencias de innovación docente, como el uso del Kahoot en un proyecto de innovación dirigido por nuestro moderador de mesa, el profesor Martínez Otero. He utilizado también la gamificación en clase y otras muchas técnicas, pero creo que se puede innovar a la vieja usanza. Es decir, innovación docente no implica utilizar medios tecnológicos. Innovar realmente es introducir cambios de manera deliberada, de manera planificada, para ser más eficaz y conseguir los objetivos que nos proponemos, pero de una manera creativa. Es decir, que podemos dejar de lado incluso Internet, es aquello de let's think outside the box. En ocasiones creo que volver a usar herramientas tradicionales puede ser muy beneficioso para adquirir competencias básicas por parte de alumnos y alumnas, que son las que en realidad aquí buscamos. Y, no sé, entre otras, por ejemplo, el trabajo en equipo, la adquisición de habilidades verbales, la exposición crítica. Y, sobre todo, no tenemos por qué limitarnos a una única temática a lo largo del curso. En este sentido, es por esto por lo que mi intervención es Innovación Docente en Derecho Administrativo Mix and Match. He escogido ese nombre porque tras años de utilizar diferentes técnicas de innovación, tradicionales, tecnológicas, etcétera, he llegado a la conclusión de que lo mejor es utilizar técnicas a medida y mezclar. Entonces, en esta experiencia docente que voy a explicar, se han utilizado diferentes técnicas o he utilizado diferentes técnicas de innovación. El aprendizaje cooperativo, por una parte, el debate y el uso de rúbricas de evaluación. Todo ello con muy buenos resultados, porque aunque la experiencia en sí fue muy divertida, además cada grupo lo hizo fenomenal y además y sobre todo adquirieron los conocimientos de la asignatura de una manera sólida. Entonces, de forma genérica, ¿en qué consistió? Pues con esta experiencia pretendía llevar a cabo una inversión de los roles docente-estudiante y que fuera un primer grupo de alumnas y alumnos quienes presentasen las bases teóricas de la materia al resto de la clase, es decir, elegíamos de manera previa un tema o una parte de un tema y con esto trabajábamos el aprendizaje cooperativo. Al mismo tiempo, un segundo grupo de alumnas y alumnos se posicionaban como discussants y su tarea era formular preguntas, hacer apuntes críticos a quienes habían expuesto la teoría previamente, de manera que estábamos trabajando la técnica de debate. Y, por otro lado, el resto de la clase, el resto de los grupos que quedaban, participaban evaluando la intervención de quienes habían actuado como ponentes y como discussants. Por lo tanto, estábamos utilizando las rúbricas evaluativas. ¿Cómo ha funcionado de manera concreta? Perdón, estoy saliendo de un constipado y la voz todavía la tengo tocada. Bien, el grupo de ponentes debía trabajar el aprendizaje cooperativo. Entonces, desde el principio de curso saben el tema que tienen que trabajar y qué es lo que tienen que exponer a la clase. Entonces, para ello, lo que se les hacía era facilitarles materiales para que lo fueran preparando y se les pedía que redactaran un esquema de cómo iban a llevar a cabo esta exposición. Al mismo tiempo, se les ha guiado en cómo estudiar, cómo exponer el tema y se les advierte que los discussants, que es el grupo 2, dispone de la misma información. Por lo tanto, depende del grupo de ponentes ampliar la información, añadir jurisprudencia actualizada o supuestos de actualidad, etc.
Su tarea entonces era el día de la exposición actuar como docentes y exponer de manera clara, amena, sencilla, la parte de los temas o del tema que se hubiera decidido inicialmente. Y para ello se podían servir de cualquier material de apoyo que consideraran necesario. Y era importante que hicieran participar al resto del alumnado en esa exposición, pero evidentemente con un tiempo limitado. Bien. Por su parte, el grupo de discussants debía trabajar el mismo tema que el grupo de ponentes y se les facilitaba la misma información. Y se les hace la misma advertencia. Los ponentes disponen de idénticos materiales, por lo que también se veían obligados a prepararse de una manera muy buena el tema y a buscar toda la información alternativa que fuera necesaria. Entonces, su cometido, en este caso, era, una vez finalizada la exposición de los ponentes, tenían que intervenir y haciendo apuntes críticos, añadiendo información o solicitando que ampliaran la información en un tema concreto. Apuntaban alguna modificación normativa o algún apunte de actualidad, etcétera, por lo tanto incitaban al debate, pero siempre con una indicación muy clara que se les hacía desde el principio. Antes de hacer un apunte crítico al resto de los ponentes, debían elogiar la exposición concreta y la exposición de la persona. Por ejemplo, os felicito porque habéis hecho un muy buen trabajo, pero o se nota que lo habéis estudiado bien. Me ha gustado especialmente lo que habéis dicho en referencia a, pero discrepo en este punto, o en mi opinión falta información en cuanto al tema, etc. El tercer grupo, el resto de la clase, tenía una tarea que era muy sencilla. Se les distribuía previamente una rúbrica de evaluación para que, atendiendo a los diferentes ítems que íbamos recogiendo en esa rúbrica, y en función del grado de cumplimiento, que podía ser excelente, bueno, deficiente o suficiente, valorasen el trabajo que habían hecho los ponentes y los discussants. Como sabemos, una rúbrica de evaluación es una especie de plantilla en la que establecemos por una parte criterios y por otra parte descriptores, y los elegimos dependiendo de lo que queramos evaluar. Nos permiten entonces modular el mayor o el menor peso que le queramos otorgar a cada una de las categorías que estemos evaluando. Por ejemplo, pues claridad en la exposición, dominio de la materia, etc. ¿Cuáles han sido los resultados? Pues en mi opinión la experiencia ha sido muy enriquecedora. Ya os lo he dicho que para mí ha sido, vamos, me lo pasé fantásticamente bien, fue muy divertida, pero sobre todo para el grupo fue creo que muy buena también, porque conseguimos los objetivos propuestos de mejora del aprendizaje y de adquisición de las competencias. ¿Por qué creo que resultó atractivo? Nada, me quedan, estoy acabando, ha sido de tiempo a la gente para que me pregunte. Bien, ¿por qué creo que resulta atractiva esta experiencia? Yo creo que varias razones. En concreto, yo hablaría de 4 razones que creo que fueron las importantes para esto. En primer lugar, porque se ha demostrado, hay estudios que he encontrado y la verdad es que me han resultado bastante curiosos, que demuestran que el alumnado puede tener más éxito que nosotros y nosotras como docentes para hacer entender ciertos conceptos al resto de compañeros. ¿Por qué? Pues según estos estudios se dice que entre ellos hablan el mismo lenguaje y que están más cerca por su desarrollo cognitivo. Bien, estoy en ello, estoy estudiando el tema. Bien, en segundo lugar, la segunda razón es porque asumen la responsabilidad, una responsabilidad propia en su proceso de estudio, y además estamos promoviendo el aprendizaje independiente y autodirigido, con lo cual también es una buena razón. Además, yo he notado también que cuando saben que la audiencia van a ser los propios compañeros, se esfuerzan más porque quieren quedar bien. Entonces, los trabajos que suelen realizar suelen ser de calidad. Y la razón más importante, a mi juicio, es porque, además de que nos lo hemos pasado muy bien a lo largo del curso trabajando este tipo de experiencias, etcétera, de cara al propio proceso, que es realmente lo que importa, de cara al propio proceso de aprendizaje, hemos puesto en funcionamiento y hemos mejorado muchísimas habilidades y muchísimas competencias que son muy importantes, sobre todo en derecho. A mi juicio, habilidades que hemos trabajado, pues comunicación oral, evidentemente, negociación, diálogo, consenso, y con respecto a los discussants, sobre todo, porque también lo vi muy necesario, la empatía y el respeto por los compañeros a la hora de dirigirse a ellos cuando tenía que hacer algún tipo de crítica. Con respecto a las competencias, pues competencias de argumentación,
competencias de debate, de comprensión del punto de vista de los demás, les enseñamos también o mejoran la forma de expresarse con la corrección de vida a nivel jurídico, formular críticas de manera educada y también evaluar gracias a las rúbricas. Por lo tanto, ellos mismos tienen que evaluarse, con lo cual lo he visto bastante interesante. Bien, y esto es lo que quería contaros. Creo que he utilizado poco tiempo, pero eso es fenomenal. Así que nada, muchísimas gracias por vuestra atención y ahora pues eso, quedo a vuestra disposición por si queréis hacer alguna pregunta o hacer algún comentario al respecto, etcétera. No he ido leyendo, sé que habéis puesto cosas, pero he preferido no ponerlo porque me pasa en clase, se me va la cabeza y me distraigo. Entonces ahora ya puedo leer. Pero nada, muchísimas gracias. Muy bien, pues nada, Ana María, muchísimas gracias a ti por tu exposición, por ceñirte generosamente al tiempo que te hemos dado. Y como nos ha avisado Jorge en el chat, vamos a dejar los turnos de preguntas e intervenciones para el final del panel. Cuando hayan presentado las tres ponentes, abriremos 15 minutos de coloquio y debate. Pasamos a presentar a la siguiente ponente, que es Alicia Cárdenas Cordón, graduada en Derecho IADE. Está haciendo el doctorado en el Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba sobre cuestiones, una tesis sobre igualdad de género y poder judicial. Y bueno, ha investigado también cuestiones relativas a la dignidad humana y a los derechos fundamentales. La profesora Cárdenas también es máster en Derecho Constitucional en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Muy bien, pues nada, le damos la bienvenida. No sé si puede enchufarse la cámara. Sí, parece que nos va a compartir. Tengo, no sé si me veis. Buenos días, Alicia. Sí te vemos y vemos tu pantalla, pero como si fuera un túnel infinito. No sé si el problema es mío. Vale, no, seguramente sea mío porque estoy intentando compartir la pantalla para poneros el PowerPoint, pero a ver si soy capaz. Compartir pantalla. A ver ahora. ¿La veis? Perfectamente. Vale, estáis viendo el PowerPoint, ¿no? Sí, eso es. Pues nada, adelante con ello, Alicia. Vale, pues muchísimas gracias por la presentación. Quería sumarme también a los agradecimientos a la dirección del Congreso por esta iniciativa y especialmente a la profesora Montero y al profesor Castellanos por haber contado conmigo para este evento. En mi intervención no nos vamos a centrar tanto en el elemento de la innovación docente, aunque finalizaremos con ella, sino que vamos a poner el eje o el foco más en la primera parte del título de este congreso, en el derecho a la educación. Vamos a abordar una cuestión de extrema actualidad, como todos sabéis, la educación diferenciada por sexo o la educación segregada, dependiendo de la perspectiva desde la que se aborde. Un tema, como os decía, de extrema actualidad, que lo será en los próximos años, luego tendremos ocasión de hablar al respecto, pero que sin duda no es un aspecto ni un tema que sea nuevo, lleva más de 20 años en el debate jurídico y político. Bien, antes de abordar la ocasión en la que el Tribunal Constitucional tuvo la posibilidad de pronunciarse sobre la constitucionalidad de este modelo de educación, por decirlo de alguna manera, sí que quería hacer algunos apuntes en relación a este derecho. No nos vamos a extender mucho en ellos, pero simplemente pues, señalar la vinculación que el derecho a la educación, derecho constitucional protegido en el artículo 27, guarda con otros principios y otros valores constitucionales, desarrollo de la personalidad, dignidad humana, como todos sabéis, Estado social y democrático de derecho o incluso igualdad material, ¿no? Es decir, el artículo 27 guarda especial relación con otros preceptos constitucionales y un elemento característico de su configuración es que en el inciso primero, en el 27.1, se recoge por un lado el derecho a la educación y por otro lado la libertad de enseñanza. ¿Por qué digo que es un elemento característico? Porque normalmente, y en este debate se ve, estos dos elementos se presentan como contradictorios, cuando en realidad podríamos considerar que la libertad de enseñanza es consecuencia directa del derecho a la educación.
No me quiero extender más en la configuración constitucional del artículo 27, simplemente apuntar un elemento adicional que hace especialmente significativo o característico a este derecho, y es que probablemente sea el derecho fundamental que el constituyente configuró, que el constituyente, perdón, a la hora de configurarlo, fue más preciso a la hora de determinar que en la consecución de este derecho fundamental, los poderes públicos tenían que tener en cuenta la consecución o la persecución de determinados valores y de determinados principios. Esto es lo que se conoce como la configuración de un modelo educativo militante o el ideario constitucional educativo, ¿no? ¿Cuáles son estos valores que debe perseguir la educación y todo sistema educativo? El propio artículo 27.2 lo señala, ¿no? Pleno desarrollo de la personalidad humana, respeto a los principios democráticos y respeto a los derechos y libertades fundamentales. Este elemento, el del modelo educativo militante, resulta de especial relevancia y debe resultar de especial relevancia a la hora de examinar cualquier política que afecte o que se enmarque dentro del artículo 27. De hecho, de esta manera se pronuncia el Tribunal Constitucional en una sentencia previa, la sentencia 133/2010, en la que tiene ocasión de pronunciarse sobre la constitucionalidad o no de lo que se conoce, bueno, de la llamada homeschooling, ¿no? La educación en casa. Y aquí el Tribunal Constitucional se perfectamente hecho del ideario constitucional de la educación. Dice: la educación no consiste en un proceso de mera transmisión de conocimiento, sino que aspira a posibilitar el libre desarrollo de la personalidad y de las capacidades de los educandos. Necesita o comprende la formación de ciudadanos responsables, importante esto, llamados a participar en procesos que se van a desarrollar en el marco de una sociedad plural en condiciones de igualdad y de tolerancia. Pues bien, con este marco, bueno, imagino que me estáis viendo y escuchando. Esto para mí es muy raro porque solo veo el PowerPoint y estoy un poco hablándole a la pantalla. Pero Alicia, bueno, Alicia, ¿me escucha? Sí, sí. No sé si es cosa nuestra, pero se ve la primera página nada más del PowerPoint. No sé si tú estás pasándola. Sí, estoy pasando. Vamos, nos sale como el PowerPoint, pero sin haberle dado al modo presentación. Prueba otra vez. A ver, voy a darle otra vez. Gracias por avisarme, Lola. Vamos a ver. Madre mía. Permitir. ¿La veis? Ahora sí. ¿Estáis viendo si paso? Sí, perfecto. Vale, pues vale, muchas gracias por avisarme. Nada, os comentaba, ¿no? Vamos a entrar ahora sí en el análisis de la sentencia 31/2018 del Tribunal Constitucional, en la que se pronuncia por primera vez sobre la educación diferenciada por sexo, por razón de sexo. Esta sentencia es consecuencia de un recurso de inconstitucionalidad que se interpone contra varios preceptos de la conocida como LONCE. En este recurso de inconstitucionalidad se abordan más cuestiones que afectan a la educación, pero como os decía, nos vamos a centrar en la educación diferenciada por sexo y en su sistema de financiación. Pues bien, ¿qué debemos entender o qué podemos más bien entender por educación diferenciada por razón de sexo? Quienes defienden este modelo educativo entienden que esta educación constituye un modelo que parte de la consideración de que existen diferentes necesidades psicobiológicas y de maduración que son imputables al sexo del alumno, del educando, y que por tanto la separación de estos, ya sea en distintos colegios o dentro del mismo colegio en distintas aulas, es necesaria para adaptarse a las actitudes, a las necesidades y a los intereses del alumnado. Pues bien, como os decía, este modelo de educación que se recogió en la LONCE dio lugar a un recurso de inconstitucionalidad concretamente
contra un precepto, que es el artículo 84.3. ¿Qué dice este artículo? Pues bien, reconoce que dentro del ámbito de la enseñanza no puede haber ningún elemento de discriminación, pero que en todo caso la admisión de alumnos y de alumnas en centros educativos diferentes no va a constituir ningún tipo de discriminación. Y no se queda solo ahí. Continúa el artículo. Y además de no constituir ningún tipo de discriminación, la elección de esta pedagogía o de este modelo educativo no será impedimento para conseguir el acceso a la financiación pública por parte de los centros que diferencien por razón de sexo. Pues bien, entre los argumentos de los recurrentes hay varios, pero ¿cuáles destacan? Por un lado, que la educación diferenciada por razón de sexo es contraria al artículo 14 de la Constitución porque constituye o pivota sobre un elemento sospechoso de discriminación como es el sexo. Por otro lado, que este modelo de educación no es capaz de conseguir los ideales o ese ideario educativo constitucional del que hemos hablado al inicio. Y por otro lado, un elemento que es muy interesante, muy importante en el ámbito de la financiación de la educación diferenciada, que este modelo contraviene el artículo 9.2 de la Constitución y el mandato, por tanto, que tienen todos los poderes públicos para remover los obstáculos que impidan la consecución de la igualdad. Pues bien, ¿qué dice el Tribunal Constitucional? ¿Qué ha dicho el Tribunal Constitucional sobre la educación diferenciada por sexo? En relación a la constitucionalidad, el Tribunal Constitucional entiende que la educación diferenciada por sexo es una opción pedagógica que nada tiene que ver con cuestiones de ideología, sino que se circunscribe a un modelo pedagógico que pretende optimizar las distintas potencialidades de los educandos. Asimismo, que la educación diferenciada por sexo está protegida constitucionalmente bajo el amparo del 27.6, es decir, por la posibilidad que tienen personas físicas y jurídicas de crear centros educativos y dentro de esos centros educativos que crean, que estos tengan su propio ideario. De hecho, la propia ley que se recurre, el propio precepto que se recurre, dice que aquellos centros educativos que opten por este modelo pedagógico tendrán que recoger las razones pedagógicas que justifican la elección de ese modelo, ¿vale? Porque estamos dentro del derecho que tienen estos centros educativos a tener su propio ideario. Y por otro lado, dice el Tribunal Constitucional, este derecho a crear centros educativos y que tengan su propio ideario solo tiene un límite concreto, que es la colisión con otros derechos fundamentales o con otros principios democráticos de convivencia. Y en ese sentido, dice el Tribunal Constitucional, la ley que se recurre prevé minimizar esa colisión de este modelo educativo con, por ejemplo, el principio de igualdad de género, porque dentro del programa o dentro de las razones de elegir este modelo educativo se tendrán que prever aquellas medidas que el centro va a desarrollar para favorecer la igualdad entre hombres y mujeres. Pues bien, con estos en este ítem de 3 pasos, el Tribunal Constitucional concluye que la educación diferenciada por razón de sexo es totalmente constitucional y está amparada bajo el artículo 7.6. Esto en relación a la constitucionalidad, pero decía, el debate no se está centrando tanto ahí, que también, sino el meollo jurídico de la cuestión y más bien político también está en el elemento de la financiación de este modelo educativo, ¿no? ¿Qué ha dicho el Tribunal Constitucional al respecto? Dice que solo se podría objetar la financiación de la educación diferenciada si ésta fuese inconstitucional. Pero como resulta constitucional a la luz del 27.6, la financiación de la educación diferenciada por sexo no se puede impugnar. Considera que la gratuidad de la enseñanza básica que se reconoce en el artículo 27.4 no afecta solo a la escuela pública, sino que también afecta a la escuela privada y que, en todo caso, los poderes públicos
podrán dejar de financiar a los centros que eligen este modelo educativo solo cuando se justifique la inexistencia de recursos públicos para su financiación. Siempre y cuando haya recursos públicos suficientes para financiar modelos educativos como este o como cualquier otro, la educación diferenciada por sexo tiene que tener la posibilidad de acceder a la financiación pública. Y solo cuando esos recursos públicos sean insuficientes, los poderes públicos podrán priorizar la financiación de otros modelos educativos. Por lo tanto, dice el Tribunal Constitucional, este modelo de educación no es discriminatorio por sí mismo. No existen datos que permitan concluir que este modelo es incapaz de lograr los objetivos del 27.2, ¿no? Del desarrollo de la personalidad y de los valores democráticos, y por lo tanto los centros de educación diferenciada tienen el derecho de acceder a la financiación pública en igualdad de condiciones con el resto de centros educativos. Pues bien, esta sentencia o esto que os acabo de exponer es la decisión que alcanza el Pleno en 2018. Pero, evidentemente, la sentencia, podéis imaginar, no estuvo libre de polémica, tampoco de debate en el seno del Tribunal Constitucional, y se formularon diversos votos particulares. En concreto, 5, uno de ellos, el de la magistrada y vicepresidenta del Tribunal Constitucional, Encarnación Roca Trías, fue en sentido concurrente y todos los demás discrepantes. Pues bien, ¿cuáles fueron los argumentos de los magistrados y que creo que manifiestan perfectamente el debate social que hay en torno a la educación diferenciada por razón de sexo? La magistrada Encarnación Roca, y junto con los argumentos que aportó la magistrada Balaguer, se centraron especialmente en el elemento de la financiación de esta educación. La magistrada Encarnación Roca está de acuerdo con la constitucionalidad de la educación diferenciada por sexo, pero no está de acuerdo con los argumentos que sus colegas vierten en relación a la financiación de este modelo de educación. ¿Por qué? Dicen ambas magistradas que el Tribunal Constitucional, que el Pleno se ha excedido con creces de lo que se le pedía, de hecho que vulnera incluso el principio de justicia rogada, ¿en qué sentido? En que lo que los recurrentes le pedían al Tribunal Constitucional era que se pronunciase sobre la constitucionalidad de la financiación de este modelo educativo, pero el Tribunal Constitucional termina por pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de una hipotética legislación que no contemple la financiación de este modelo educativo. Por lo tanto, se excede de lo que se le requiere. Asimismo, está limitando las opciones que el legislador democrático pueda llegar a adoptar y además lo está limitando cuando la Constitución española no es concluyente, el artículo 27 no es concluyente en ese sentido. Pero hay hecho en relación a la financiación, pero hay muchos otros argumentos que vierten los magistrados en sus votos particulares. Los podemos sistematizar de la siguiente forma. El primero de ellos hace referencia a la concepción histórica de la educación de las mujeres. Aquí la magistrada Balaguer insiste en el hecho de que la educación diferenciada por razón de sexo ha sido un modelo educativo que históricamente ha servido para discriminar a las mujeres desde la ley Moyano del siglo XIX y que ha colocado a las mujeres en una posición de desventaja en cuanto al derecho a la educación. Por otro lado, insiste en que no es una pedagogía inocua y aquí la magistrada dice que al final el Tribunal Constitucional ha convertido en verdad jurídica en la educación diferenciada por razón de sexo como un modelo que entra dentro del artículo 27 cuando en realidad hay un debate científico. Ella dice que es una falsedad científica, pero en realidad hay un debate científico manifiesto sobre la conveniencia o no, sobre los efectos positivos o no de este modelo de educación. Por otro lado, un elemento fundamental es que utiliza un elemento sospechoso de discriminación prohibido por el artículo 14 y es verdad que el Tribunal Constitucional se apoya en una convención en materia de educación de 1960, pero existen otras normas internacionales que apuntan en un sentido contrario, en un sentido de fomentar la educación mixta.
Defienden también que este educativo es contrario al ideario constitucional de proteger valores democráticos, derechos fundamentales, incluso la igualdad. Por otro lado, un elemento que me parece fundamental desde mi perspectiva es que al final la educación es, como decía el Tribunal Constitucional, es fundamental para crear ciudadanos libres y responsables que el día de mañana van a tener que vivir en una sociedad que es plural y que nada va a tener que ver con espacios en los que están separados en función de su sexo. Y un elemento clave que introduce el magistrado Xiol Ríos con gran acierto, y es que considera que la educación diferenciada por sexo no solo constituye una discriminación por razón de sexo, sino que la constituye también por razón de identidad sexual, y pone en valor todo el debate jurídico y político también que está habiendo en torno a las nuevas identidades sexuales y en el caso de las personas intersexuales. Termino con unas reflexiones finales y que, bueno, si tenemos ocasión, pues podremos discutir en el posterior debate. Por un lado, es que desde mi perspectiva entiendo que el Tribunal Constitucional en esta sentencia, como en muchas otras en las que se pronuncia sobre temas que tienen que ver con la igualdad de género, sigue sin superar la concepción de la igualdad jurídico-formal. ¿En qué sentido? El Tribunal Constitucional dice, bueno, siempre y cuando los niños puedan acceder en igualdad de condiciones que las niñas a la educación, así sean espacios separados, pero bueno, sus programas educativos sean similares, el personal que los atiende, los docentes, tengan una formación similar, entonces tenemos conseguida la igualdad entre sexos, ¿no? Y creo que al final siempre se pierde el debate sustancial o el debate que hay detrás, ¿no? Que yo creo que debería situarse en otro elemento, y es ¿qué entendemos por educación a la luz del 27.1? Y sobre todo, ¿cómo tiene que ser la educación en España si atendemos a ese ideario educativo y constitucional, ¿no? Considero que finalmente aislar o invisibilizar las relaciones de poder que se dan entre los géneros, ¿no? Los defensores de este modelo de educación dicen, no, es que en la educación diferenciada por razón de sexo no se producen tantas discriminaciones. Claro, es que no es el ámbito para que se den, ¿no? Si tú separas a niños por un lado, a niñas por el otro, estás invisibilizando esas relaciones de poder, pero no las estás combatiendo. El día de mañana esos niños y esas niñas compartirán universidad u otros espacios, ¿no? Ahora bien, también insisto en un elemento, y que me parece que los magistrados en sus votos particulares no fueron totalmente incluyentes o no insistieron en este aspecto, y es que la educación conocida como mixta, la educación mixta, no es en realidad garantía de igualdad. Puede ser una condición y es una condición necesaria, pero lo estamos viendo en nuestros centros, la educación mixta no es garantía de igualdad entre hombres y mujeres. Por lo tanto, creo que deberíamos desplazar el foco y no situarlo tanto en la diferencia que tienen niños y niñas a la hora de aprender, sino que el foco deberíamos ponerlo en la configuración de los espacios educativos, de las relaciones educativas, el papel de los docentes, y ahí aterrizamos también un poco con el tema de la innovación docente y de esas iniciativas que se pueden llevar a cabo en los ámbitos educativos y que fomenten relaciones ausentes de dinámica de poder entre los sexos. Sin más, os agradezco muchísimo vuestra atención. Si queréis, tenemos ocasión, discutimos en el debate. Sí os quería animar a visitar la página web de un proyecto de investigación en el que se enmarca evidentemente esta ponencia y parte de mi tesis doctoral, que es el proyecto Gender, donde abordamos pues, la interpretación del derecho desde una perspectiva de igualdad de género. Os dejo por ahí la dirección. Y bueno, espero no haberme pasado mucho del tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Alicia. Muy interesante tu presentación y has respetado el tiempo escrupulosamente. O sea que muchísimas gracias. Ya tenemos una pregunta en el chat, pero vamos a esperar, como hemos comentado antes, a que, bueno, a tener las 3 intervenciones del panel y luego tendremos 15 minutos de debate. Muy bien, pues sin más dilación, damos la palabra a María Dolores Montero Caro.
que es profesora de Derecho Constitucional en la Universidad de Córdoba, es licenciada en Derecho IADE, con máster en Derecho Autonómico y Local. Y a esa formación pues añade un título que me parece interesantísimo para este panel, que es que tiene el máster de profesorado de enseñanza secundaria obligatoria y bachillerato, formación profesional y enseñanza de idiomas. Los ámbitos materiales de su investigación, si dejamos a un lado el tema de la innovación docente, pues se han centrado en cuestiones de transparencia y gobierno abierto y cuestiones relativas a la regulación de la inteligencia artificial y la crisis de la representatividad y cómo esta crisis puede ser afrontada o resuelta pues, a través de las nuevas tecnologías de Internet. La profesora Montero Caro, el título de su ponencia es Análisis del derecho a la educación a raíz de la aprobación de la nueva ley de educación. Pues nada, profesora Montero, tiene usted la palabra y muchas gracias por su presencia y la magnífica coordinación de todo este congreso. Muchísimas gracias, profesor Martínez. No sé si estoy compartiendo la presentación, si me estáis escuchando. Todo en orden. María Dolores, se ve bien y te oímos bien. Voy a pasar la primera diapositiva para asegurarme que pasa. Muy bien. ¿Sí? A ver, no se ve. ¿No? Pásala a ver. No. Ahora sí, perfecto. Vale, estupendo. Bueno, pues muchísimas gracias y nada, me viene muy bien que haya hablado, que me haya precedido en el uso de la palabra con su ponencia mi compañera, la profesora Alicia Cárdenas Cordón, porque ha abordado el tema del derecho a la educación, bueno, en concreto el ámbito tan polémico de la educación diferenciada por sexo. Y, como digo, me viene muy bien para enlazarlo con el tema de mi ponencia, que es análisis del derecho a la educación a raíz de la aprobación de la nueva Ley de Educación, la LOMLOE, o también conocida como Ley CELA, y en particular su relación con los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. No me voy a centrar mucho en el análisis jurídico del derecho a la educación, porque tampoco quiero aburrir al personal que no es del ámbito jurídico, aparte mi compañera ya ha dado unas pequeñas pinceladas sobre el tema, y me voy a centrar un poco en lo que representa la nueva Ley de Educación y cómo se implementan los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Bueno, como he dicho que no me voy a detener mucho en el ámbito jurídico y histórico-jurídico, simplemente saber que el derecho a la educación es un derecho humano reconocido como tal desde la propia Declaración de Derechos Humanos del año 1948, así como en multitud de tratados internacionales, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales, Culturales, Convención de Derechos del Niño y luego ya en el ámbito europeo, en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea también aparece y en la Carta Europea de Derechos del Niño. Y no son los únicos, solamente aquí he puesto los que considero más relevantes. Bueno, en nuestro texto constitucional del año 78, la Constitución, como ha dicho antes la profesora Cárdenas, se encuentra recogida en el artículo 27 como derecho fundamental de carácter subjetivo y de carácter prestacional. Prestacional quiere decir que hace un llamamiento al Estado para que preste el servicio de un sistema educativo. Y no solamente a un derecho, sino que a un derecho y una libertad. En el artículo 27 también se incluye el concepto de libertad de enseñanza. Creo que no me equivoco si digo que el artículo 27 es el derecho más extenso de los derechos fundamentales que se recogen en el título primero y precisamente por el contenido que conlleva, ¿vale? La ha comentado antes también mi compañera, al final ya de su charla. No podemos olvidar que cuando un niño, una niña, un joven recibe una educación, al final lo que está es desarrollando su personalidad futura. Ese niño, esa niña, aprenderá una serie de cuestiones básicas y sobre todo aprenderá a relacionarse y a convivir en una sociedad, como miembro de una sociedad. Y ese desarrollo individual es lo que conformará su personalidad como miembro de una sociedad evidentemente democrática. Bueno, todas estas premisas se han recogido en diferentes pronunciamientos de las Naciones Unidas, como el Comité de Derechos del Niño, Educación para el Desarrollo Sostenible, el Programa de Acción sobre Cultura de Paz, etcétera, y la famosa Agenda 2030, que es la que nos detendremos. Bueno,
Rápidamente, con esta diapositiva lo que quiero mostrar es simplemente la idea de cómo la educación en nuestro país, por desgracia, se ha convertido en una cuestión política, como debe de ser, pero politizada. Como podemos ver ahí, desde la época democrática, desde la creación de nuestra Constitución, las leyes que se han aprobado de desarrollo de este artículo 27 pues han sido diferentes, y si vemos la fecha vemos que coincide con un cambio de color político del gobierno. La LODE del 85, esta sigue vigente pero reformada porque es la Ley Orgánica del Derecho a la Educación la que desarrolla propiamente el artículo 27 como derecho, y luego tenemos la famosa LOCSE del año 90, que en su día, siempre las leyes de educación, cuando hay una ley de educación nueva, siempre suele ser objeto de polémica. La LOCSE lo fue en su día, en el año 90, la LOCE en el 2002, derogada también, la LOE de 2006, que esta está vigente, ahora diré cómo, la LOMCE de 2013, también conocida por el nombre del ministro de entonces, la Ley Wert, de mejora de la calidad educativa, y la actual y muy reciente aprobación de la LOMLOE, en la que nos detendremos, pone año 2020 porque realmente se aprueba a finales de 2020, pero ha entrado en vigor, creo, si no me equivoco, el 19 de enero de este año. Algunos preceptos, porque evidentemente otros entrarán en vigor cuando comience el próximo curso académico. Bueno, pues lo dicho, esto es simplemente para que tengamos una visión genérica de cómo la educación en nuestro país es un motivo político que a todos los gobiernos les interesa, porque no deja de ser, como hemos dicho antes, donde se crea el desarrollo de la personalidad de los futuros ciudadanos. ¿Qué es la Agenda 2030? Bueno, pues la Agenda 2030... perdón, es que me salta una pantalla. Vale. La Agenda 2030 se aprueba en septiembre de 2015 en la sede de Naciones Unidas, donde los Estados miembros acuerdan fijar unos objetivos, los llamados ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, para alcanzar como plazo en el año 2030. Es decir, tienen 15 años de margen para que se cumplan y se logren esos objetivos. Son 17 objetivos en concreto, y es verdad que hay algunos de ellos que pocos, cuyo plazo, en vez de ser 2030, es 2020, es decir, se da un plazo solamente de 5 años. En realidad no son objetivos, son metas, porque cada objetivo de los 17 que componen la Agenda 2030 está compuesto por una serie de metas específicas. En septiembre de 2019, cuando ya se iba a cumplir los primeros 5 años desde la vigencia de esta Agenda 2030, se hizo una reunión para ver el informe de cómo se estaba actuando hasta entonces, qué políticas se habían desarrollado, etcétera, y se firmó lo que se conoce como el Decenio de Acción para los 10 años que quedan hasta... Ay, un momento que se me ha puesto la pantalla en pequeño. Voy a volver a compartir, ¿vale? Un segundo, que no sé por qué se me ha puesto en pequeño. A ver. Pestaña. Ahora te digo si se ve bien, María Dolores. Veíamos tu presentación, vemos con 6 puntos de la Agenda 2030. Perfecto. Sí, es que me salta una página, creo que tengo un virus o algo, y cuando me salta se me vuelve a poner... Puede que me vuelva a pasar, así que pido disculpas Tranquila, por tranquila. adelantado. Vale, bueno, estos son los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. De hecho, estos son los logotipos oficiales que utiliza Naciones Unidas y que veremos en muchas instituciones, en muchas ruedas de prensa. Y, evidentemente, por el tema que nos ocupa, nos vamos a centrar en el objetivo, en el ODS número 4, Educación de Calidad. Bueno, realmente ese es el nombre acortado del objetivo, pero el objetivo, dicho de una manera más amplia, completa, se llama garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Como he dicho antes, cada objetivo está compuesto a su vez de una serie de metas, que son ya cuestiones más específicas, que son las que
los llamamientos que se hacen a los Estados miembros para que alcancen como máximo en este año 2030. Aquí os las pongo, no me voy a parar a leerlas todas, simplemente veréis que hay una, que es la 4B, que tiene un asterisco, porque esta es una de las metas dentro de este objetivo que se puso como plazo, en vez del año 2030, el año 2020. Con respecto a las demás metas, la mayoría hacen referencia a una financiación asegurada, sobre todo en enseñanza primaria y secundaria, asegurar la alfabetización. Bueno, esto a lo mejor nosotros, España o cualquier país occidental, pues vemos que es un objetivo que no nos corresponde, pero no podemos olvidar que los estados firmantes de esta agenda también son estados que están en vía de desarrollo. El acceso igualitario, una formación técnica, profesional y superior, aumentar las competencias necesarias para un futuro empleo, que las instalaciones educativas se adapten a los entornos y a las necesidades de cada persona, etcétera, etcétera. El lema fundamental que se da para este objetivo de desarrollo sostenible número 4 es no dejar a nadie atrás. Y desde que se aprobó en septiembre de 2019 este decenio de acción, o década de acción, se pusieron todos los esfuerzos en decir a los Estados miembros que tenían que movilizar la financiación, mayor aplicación nacional, fomento de esta palabra que está tan de moda ahora, de la resiliencia, y reforzar las instituciones. Bueno, como sabéis, en nuestro país existe desde hace poco un ministerio que comparte con una vicepresidencia, que es el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, precisamente encargado de estas cuestiones. Y si nos metiésemos en su página web, veremos que hay diferentes informes anuales y del comité de la Agenda 2030, donde podemos ver cómo hasta la fecha presente se están desarrollando algunas de las iniciativas que den lugar al cumplimiento de las metas que componen el ODS 4. Evidentemente, dentro de esos instrumentos en España para el cumplimiento de los ODS, el buque insignia es la nueva Ley de Educación, la LOMLOE, Ley CELA. Se llama LOMLOE porque es Ley Orgánica modificadora de la Ley Orgánica de Educación. La Ley Orgánica de Educación se refiere a la del año 2006. La entrada en vigor ya he dicho que era 19 de enero, excepto todo lo que tiene que ver con acceso a la enseñanza, evaluación, promoción, que entrará en vigor en el próximo curso académico. Y el objetivo básico de esta ley es volver a recuperar la LOE de 2006, modificarla además de una forma muy extensa y, por supuesto, derogar la anterior de 2013, la LOMCE, la Ley Wert. De hecho, en el propio preámbulo de la ley se critica con bastante dureza la LOMCE. Es una ley un poco extraña porque no es una ley de nueva creación, sino que, como el nombre indica, una ley de modificación de otras ya existentes. Es una ley de artículo único, pero dentro de ese artículo único está cargado de modificaciones de la ley orgánica del año 2006, adaptándola al tiempo actual y, por supuesto, adaptándola a las cuestiones, a los objetivos que se recogen en la Agenda 2030. De hecho, la Agenda 2030 aparece expresamente indicada tanto en el preámbulo como en algunas de las disposiciones adicionales de esta ley. Estos serían como los 5 enfoques básicos en los que se basa la ley: derechos de la infancia como principios rectores del sistema, la importancia de la igualdad de género a través de la coeducación y fomento del aprendizaje, así como la prevención de la violencia de género, mayor personalización individual del aprendizaje, educación para el desarrollo sostenible y la ciudadanía mundial, y algo que también se está dando mucha importancia últimamente y más desde que hemos tenido pues el problema del estado de alarma y el confinamiento, el desarrollo de la competencia digital. Bueno, aquí creo que hay una errata, se está repetido, pero algunas cuestiones que aparecen en esta nueva ley en cuanto a la igualdad de género
se muestra como un aspecto totalmente prioritario con esta nueva ley, tanto en el currículum como de forma transversal. De hecho, una de las cuestiones que se incluyen con esta nueva ley de educación es la modificación de la LODE del 85, pero para incluir el lenguaje inclusivo y la presencia equilibrada en los órganos de participación de los colegios. Un impulso, hace poco fue el Día Internacional de las Mujeres en la Ciencia, pues un impulso también del incremento de la presencia de la alumna en disciplinas que mayoritariamente son ocupadas por hombres, la llamada disciplina STEM, científica y tecnológica. La cuestión del alumnado con necesidades educativas especiales ha sido objeto de polémica. De hecho, creo que las mayores polémicas que ha suscitado esta ley son dos, que seguramente conocemos porque son muy recientes. En primer lugar, las necesidades educativas especiales, que se ha puesto en entredicho que esta ley fomenta más la inclusión de alumnado con necesidades educativas especiales en los centros ordinarios, en lugar de fomentar lo que serían las escuelas específicas de educación especial. Se fomenta más la integración en los centros ordinarios, lo cual no impide que haya, en los casos de necesidades educativas muy especiales, así es como lo dice expresamente la ley, sí que se puedan derivar a estos centros de educación especial. Fomentar también el apoyo y refuerzo para que no se den los casos de repetición escolar, sobre todo cuando nos encontramos ante entornos desfavorecidos. Y otra de las polémicas que ha suscitado esta ley es todo el tema de los conciertos educativos, pero en ese aspecto pues no me voy a centrar mucho porque tampoco tiene mucho que ver con el tema de la Agenda 2030. Bueno, esto simplemente voy a pasarlo un poco por encima, decir que no solamente la ley de educación, la LOMLOE, la ley CELA, como queramos verla, incluye el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4, que hace referencia a una educación de calidad, entre sus propósitos, sino que tenemos además, como al final la Agenda 2030 es algo transversal, tenemos también, como puede ser en el cuarto plan de acción de gobierno abierto, que también se ha presentado a septiembre, creo, del año pasado, se aprobó, algunos aspectos que fomentan esa educación de calidad. Evidentemente, los planes de gobierno abierto a lo que van dirigidos es sobre todo a la consecución del ODS número 16, paz, justicia e instituciones sólidas, pero tiene una parte que hace, sobre todo lo que tiene que ver con participación, que incide expresamente en casos de fomento de participación también dentro del ámbito educativo en la infancia y en la adolescencia. Y bueno, por supuesto no podíamos terminar de otra manera que incluyendo el tema del COVID. Como he dicho anteriormente, en septiembre de 2019 se hizo un diagnóstico de cómo estaba la situación, cómo se estaban los gobiernos adaptando a la Agenda 2030 y se crea un diseño de acción. Pero claro, como todos sabemos, queda todo en papel mojado cuando aparece la pandemia mundial, el estado de alarma, y en el caso de España esto supuso, bueno, de España y supongo que en muchísimos países, pero en el caso de España pues supuso que un confinamiento y la enseñanza en casa, ¿vale? No se podía ir a la escuela en todos los niveles. ¿Esto qué ocurrió? Pues todo lo contrario. Aumentó las desigualdades del ámbito educativo según el entorno de los niños y de las niñas. Por ejemplo, algunos casos perdieron el comedor escolar, alumnos que se encontraban en una situación de entornos desfavorecidos. Luego también aumentan las desigualdades, por ejemplo, con la falta de acceso a Internet o la insuficiencia de equipos informáticos en casa. No es lo mismo una familia donde solamente hay un ordenador y a lo mejor el padre o la madre están teletrabajando, a los casos de que hay 2 o 3 equipos informáticos y con un acceso en condiciones a Internet. Y luego tampoco puede ser igual el ambiente de estudio en casa de uno y otro. Por lo tanto, se fomentó esa desigualdad, por desgracia. Y bueno, ahora mismo nos encontramos que para mejorar y cumplir este objetivo en el año 2030 de educación de calidad, pues podemos tener como un referente esa evolución democrática que se da no solamente en las personas adultas, sino en los jóvenes,
y lo hemos visto también reflejado en la evolución democrática, cuando por ellos mismos se han manifestado a favor de la lucha contra el cambio climático, los viernes por Fridays for Future. Y luego, por supuesto, una apuesta por la competencia digital para que no vuelva a pasar lo que ha pasado. Incluso la propia ley de educación, la nueva ley de educación, incorpora en una disposición adicional un plan de contingencia ante situación de emergencia para que no vuelva a darse esta desigualdad en el caso de que, esperemos que no, volvamos a una situación como la vivida desde marzo del año pasado. Y nada más, gracias por su atención y cualquier pregunta, pues estaré encantada de responder. Estupendo. Bueno, pues muchísimas gracias a ti, María Dolores. Gracias a las tres ponentes porque se